A resolver un ejercicio completo que tiene pues clases, definición de clases y también tiene utilización de rasgos y de herencia. En una primera versión solamente utilizaremos lo que es las definiciones de clases y después haremos una segunda versión más adelante y en esta segunda versión pues ya utilizaremos rasgos y herencia. Nos centramos, por tanto, en la primera versión. Esta primera versión, lo que vamos es a construir una librería y vamos a gestionar los libros que entran y salen de esa librería. Por lo tanto, vamos a tener dos clases fundamentalmente. Una que es la clase libro y otra que es la clase librería. Un libro define básicamente la información pues, de un libro concreto. Va a tener el título del libro, el autor y el precio que tiene el libro. Con eso pues podremos crear libros, muchos libros. Esos libros después los iremos introduciendo en una librería. Por lo tanto, una librería contendrá muchos libros. Ese va a ser el objetivo de la práctica, construir la clase libro y la clase librería. Entraremos después en detalle de cada una de estas dos clases. Posteriormente haremos un ejercicio, un ejemplo de cómo utilizar estas clases libros y librerías. Nos centramos, por tanto, en la primera parte, que es la clase libro. Un libro va a mantener información de un determinado libro. Esa información va a consistir en el título, que es un string, el nombre del autor, que también es un string, y el precio, que es un double. Estos valores en el libro serán inmutables y públicos. Es decir, una vez que creamos un libro, no lo podemos modificar y además esos valores van a ser públicos. Además también posee información sobre un porcentaje de IVA que se va a aplicar para calcular el precio final del libro. Ese IVA va a ser común a todos los libros y como va a ser común a todos los libros, pues lo lógico sería definirlo como una variable en el objeto acompañante, ya que sabéis que las variables que se definen en el acompañante son comunes a todos los objetos de la clase. El valor de esa variable inicialmente va a ser 10, es decir, el IVA de los libros va a ser un 10%. Esta clase va a tener un constructor donde nosotros le pasaremos el título, el autor y el precio. Y después define métodos como precio total, que calcula el precio total de un libro en función del precio que nosotros le hemos pasado, del precio que podríamos llamar precio base, más el precio por el IVA. El IVA se entiende que es tanto por 1, o sea que como es tanto aquí es tanto por ciento, pues habrá que dividir por 100. Vamos a tener una definición de equals que determina que dos libros son iguales si lo son simplemente su título y su autor, y por tanto no tiene en cuenta el precio para buscar la igualdad de libro. Igualmente vamos a tener un método toString que devuelve una representación textual y la representación pues tendrá este formato. Por ejemplo, aparecerá la palabra libro, abre paréntesis, después aparece el título, coma, el autor, coma y el precio del libro, el precio y ya está. ¿De acuerdo? Bueno, pues con estos mimbres vamos a construir la clase libro. Nos vamos al entorno, vamos a construir un paquete para hacer todo dentro de este paquete. Le voy a llamar librería. Y dentro del paquete librería vamos a crear la clase libro. Una clase escala. Bien, esta clase va a tener el constructor donde se le pasa, hemos dicho, el título, que es público y inmutable. Se le pasa el autor, que también es público e inmutable. Y se le pasa el precio del libro, que es público e inmutable. Vamos a tener también un objeto acompañante que va a definir el IVA
que va a ser, vamos a ponerlo var, por si se quiere modificar, en principio es 10. Y ya que estamos aquí, podríamos definir un método factoría. No lo han pedido, pero podemos definir un método factoría. Quizás si lo pedían, no sé. Define el objeto acompañante dos métodos factoría. Uno con los mismos 3 argumentos que tiene el constructor y otro con solo los 2 primeros, siendo en este caso el precio 0. Pues si nos piden 2 métodos factoría, pues vamos a definirlos. El primero de ellos tiene los mismos parámetros que el constructor y lo que hace es sencillamente llamar al constructor y crear un libro con ese título, con ese autor y con ese precio. El segundo método factoría, el precio, hemos puesto aquí, que he puesto aquí string, esto es doble. Bien, el segundo método factoría, en este caso solamente tiene los 2 primeros parámetros del constructor, no tiene el tercero. Y lo que me viene a decir es que creamos un libro, pero ahora le pasamos el título, el autor y el precio 0. Bueno, pues seguimos con lo que nos pedían. Nos pedían el precio total. El precio total es el precio más el precio por el IVA, que lo tengo que obtener cualificando con el nombre de la clase, porque está en el objeto acompañando, y dividido en el objeto acompañante y dividido por 100. Ya tenemos el precio total. Decía que 2 libros son iguales si coinciden el autor y el título, no tiene en cuenta el precio. Definimos, sobreescribimos, recordad que el equal es una sobreescritura de un método orderAny y te falta el def, siempre esto se me olvida, def order match. Y ahora, si order se puede encajar con el patrón libro, es decir, es un libro, entonces tienen que coincidir autor, el autor que tenemos nosotros, el receptor, con el que tiene L. Y tiene que coincidir también el título que tiene el receptor con el que tiene L. Si coincide autor y título, pues los libros son iguales. En cualquier otro caso, y siendo L cualquier otra clase, pues el resultado es falso. Con lo cual ya tenemos definido nuestro equals y nos queda definir el toString. Nos dicen que un libro se represente pues así, con la palabra libre paréntesis, lo primero el título, después el autor y después el precio. Pues lo hacemos con una interpolación F, mostramos el título, después mostramos el autor y después mostramos el precio con 2 decimales. Y ya tenemos completada la clase libro tal y como nos la piden en el enunciado.